Era una Europa que estaba al borde del abismo. Las calles de las ciudades estaban llenas de rumores y las iglesias resonaban con sermones que sembraban más odio que paz. Bastaba una chispa y esa chispa iba a incendiar todo un siglo. Nos encontramos a inicios del siglo XVII, en una época en la que la religión no era solo cuestión de fe, sino también de poder, de identidad y de destino. Cada persona, fuera campesino, comerciante o príncipe, se definía por su confesión, católico o protestante. Esa pregunta no era una simple elección personal. Podía decidir sobre la vida o la muerte. Pero, ¿cómo fue posible que de una división religiosa naciera la guerra más larga y cruel que Europa había vivido hasta entonces? Una guerra que arrasó con casi un tercio de la población del Sacro Imperio Romano, que redujo aldeas a cenizas, despobló ciudades, trajo hambre y dejó generaciones enteras traumatizadas. ¿Fue realmente la fe lo que enfrentó a los hombres? ¿O fue más bien la ambición de reyes y emperadores que usaron la religión como una herramienta de poder? Para entenderlo, hay que retroceder al origen, la Reforma. Cuando en 1517 Martín Lutero clavó sus tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, nadie imaginaba que aquello sacudiría los cimientos de toda Europa. Su crítica a la venta de indulgencias y al poder papal encendió un fuego que ya nadie podría apagar. Lo que al principio parecía una discusión teológica, pronto se convirtió en un movimiento político. Muchos príncipes del norte de Alemania vieron la oportunidad de liberarse de la influencia de Roma y del emperador. Adoptaron las ideas de Lutero, no solo por convicción religiosa, sino porque les daba independencia y más poder. Pero la división no fue uniforme. Mientras algunas regiones se hicieron protestantes, otras se mantuvieron fieles al catolicismo, sobre todo los Habsburgo, emperadores del Sacro Imperio, que se veían a sí mismos como los defensores de la antigua fe. Y así quedó preparado el escenario. Un imperio que ya no se sostenía por valores comunes, sino por un frágil equilibrio de desconfianza y presión. Las décadas posteriores a Lutero estuvieron marcadas por tensiones constantes. Hubo intentos de mantener la paz, como la Paz de Augsburgo de 1555, cuius regio, eius religio, la religión del príncipe será la de su tierra. Cada gobernante podía decidir si su territorio sería católico o protestante. Por un momento pareció una solución, pero en realidad fue solo una tregua. Porque, ¿qué pasaba con los súbditos que no compartían la fe de su señor? ¿Y si los príncipes usaban ese poder para perseguir a los que pensaban distinto? En toda Europa el conflicto hervía. Francia estaba desgarrada por guerras de religión. Los Países Bajos luchaban ferozmente contra España. E incluso en Inglaterra, los conflictos confesionales estallaban una y otra vez. El Sacro Imperio Romano, un mosaico de cientos de principados, ciudades y obispados, era el polvorín perfecto. Cada príncipe desconfiaba del otro. Cada emperador temía perder autoridad. Y en medio de ese caos comenzaron a reunirse las fuerzas que encenderían la mecha de la guerra de los 30 años. En Viena, el emperador Matías de Habsburgo era ya viejo y débil. Su familia buscaba asegurar la supremacía católica en el imperio. Pero en el norte crecían los príncipes protestantes, sobre todo en Bohemia, donde la mayoría del pueblo había abrazado la nueva fe.
En Praga, la tensión se hacía insoportable. Los gobernadores católicos, enviados por el emperador, eran odiados, y los predicadores protestantes clamaban desde los púlpitos que había llegado la hora de levantarse contra Roma. Era una Europa en la que la desconfianza marcaba cada encuentro. Una palabra equivocada podía convertir a los vecinos en enemigos. Campesinos que hasta hacía poco compartían el mismo campo de trabajo, de pronto se miraban con recelo, solo porque uno iba a misa y el otro a la cena del Señor. La religión ya no era cuestión de conciencia. Se había convertido en un campo de batalla. Y entonces llegó la chispa que lo encendió todo. La defenestración de Praga en 1618. En un acto dramático, nobles protestantes enfurecidos irrumpieron en el castillo, agarraron a los representantes del emperador y los arrojaron por la ventana. Por un milagro sobrevivieron a la caída, pero el mensaje era claro. En Bohemia, el emperador ya no tendría la última palabra. Fue una ofensa que hizo temblar Viena. Para los Habsburgo era un acto de rebelión. Para los protestantes, un grito de libertad. Los dados estaban echados. Europa se encontraba al borde de una guerra que no tardaría en sobrepasar todas las fronteras. Porque el conflicto en Bohemia no quedó ahí. Muy pronto, ambos bandos llamaron a sus aliados. Los Habsburgo pidieron apoyo a España y a la Liga Católica. Los protestantes, en cambio, buscaron ayuda en los Países Bajos, en Dinamarca y más adelante incluso en Suecia. Lo que había comenzado como un levantamiento en una sola provincia estaba a punto de convertirse en una catástrofe que cambiaría el continente y la historia para siempre. Nadie podía imaginar todavía la magnitud del sufrimiento que se avecinaba. Nadie pensaba que aldeas enteras serían quemadas, que campos quedarían arrasados y que millones de personas perderían la vida. Pero la primera piedra ya había sido lanzada. Aquí empieza la historia de la Guerra de los 30 años, una tragedia nacida de la religión, pero alimentada por la ambición, la codicia y la política. Una guerra que no solo dividiría a Europa, sino que la transformaría para siempre. La noticia de la defenestración corrió como pólvora por toda Europa. En tabernas y mercados, en palacios y en iglesias, no se hablaba de otra cosa. Para algunos era justicia divina, para otros un sacrilegio imperdonable. Y mientras las palabras volaban de boca en boca, los ejércitos ya estaban marchando. En Bohemia, los estados se alzaron contra el emperador y eligieron como rey a Federico V del Palatinado, un joven príncipe protestante. Pronto lo llamarían el Rey de Invierno, porque su reinado apenas duraría una estación. Casado con Isabel Estuardo, hija del rey de Inglaterra, parecía el candidato perfecto para liderar la causa protestante. Su coronación en Praga fue celebrada con júbilo, banderas ondeando, predicadores proclamándolo enviado por Dios. Pero tras aquella euforia ya se cernía la tragedia, porque el emperador Fernando II, sucesor del anciano Matías, no pensaba tolerar aquel desafío. Hombre de fe absoluta, fanático en su convicción de que el catolicismo debía imponerse sin concesiones, veía en Bohemia no solo una provincia rebelde, sino una prueba de su poder. Convocó a la Liga Católica, liderada por Maximiliano de Baviera. España, el otro gran bastión de los Habsburgo,
envió tropas en apoyo, y pronto ejércitos de mercenarios marchaban por toda Europa central, hombres que no luchaban por fe, sino por paga, y cuya brutalidad no conocía límites. Saqueaban, incendiaban, violaban. Para los campesinos daba igual si eran católicos o protestantes. Ambos traían destrucción. El clímax llegó en otoño de 1620, en la batalla de la Montaña Blanca, a las puertas de Praga. Los protestantes reunieron sus fuerzas, pero eran inexpertos, mal equipados, y sus líderes estaban divididos. Frente a ellos, un ejército disciplinado, comandado por generales curtidos. La mañana del 8 de noviembre amaneció con niebla sobre los campos. Sonaron tambores, las banderas ondeaban, y los rezos se mezclaban con el murmullo de los soldados. Los protestantes miraban al frente, muchos enfrentándose a su primera batalla. Entonces tronaron los cañones. Las balas abrieron huecos en las filas. Caballos se desbocaron, hombres cayeron. La ofensiva católica avanzó con paso firme, mientras la línea protestante se desmoronaba. La batalla apenas duró 1 hora. Después, todo se vino abajo. Los estandartes cayeron, los soldados huyeron, y las esperanzas de una Bohemia libre y protestante se desangraron en el campo. Praga se rindió sin resistencia. Federico huyó con su familia al exilio y fue recordado con burla como el rey de invierno. Para Bohemia comenzó una época oscura. El emperador ordenó ejecuciones públicas. En la plaza de Praga, los líderes de la rebelión fueron decapitados y sus cabezas expuestas en las murallas. Miles huyeron al exilio. Las iglesias protestantes fueron cerradas y los niños obligados a convertirse al catolicismo. Bohemia fue forzada a la recatolización bajo una sombra de miedo y sangre. Pero la guerra no había terminado. Apenas había comenzado. La derrota en la Montaña Blanca estremeció a los protestantes de toda Europa. Si Bohemia podía caer, ¿quién estaría a salvo? En Heidelberg, en los Países Bajos, en Dinamarca, todos hablaban de la necesidad de resistir. Y del otro lado, los católicos tampoco podían cantar victoria. Fernando II había conseguido un triunfo aplastante, sí, pero sabía que mientras más duro gobernara, más fuerte sería la resistencia. Nuevos ejércitos entrarían pronto en escena. Nuevas potencias se involucrarían, porque detrás de la religión se escondía algo aún más peligroso: la lucha por el poder en Europa. España buscaba mantener su hegemonía. Francia, a pesar de ser católica, desconfiaba de cada avance de los Habsburgo. Los Países Bajos, en guerra contra España desde hacía décadas, veían la oportunidad de ganar aliados. Y en Escandinavia, reyes y generales observaban el caos en el centro de Europa y olfateaban su momento para intervenir. Lo que había empezado en una ventana de Praga ya era un incendio que pronto devoraría todo el continente. Porque después de Bohemia, lo inevitable era el siguiente paso: la lucha por la supremacía en el propio imperio. Y ese paso, Europa lo recordaría durante siglos. Mientras las cenizas de la derrota en Bohemia aún humeaban, la guerra se expandía sin freno. La caída de Federico V, el llamado Rey de Invierno, había dejado claro con qué dureza el emperador Fernando II castigaría a cualquiera
que osara desafiar su autoridad. Pero en los principados protestantes del imperio, el descontento seguía creciendo. Y más allá de las fronteras, en el norte, un rey observaba con cada vez mayor interés lo que ocurría en Alemania. Cristián IV de Dinamarca. Cristián no era solo rey de Dinamarca y Noruega, también era duque de Holstein, lo que lo convertía en un príncipe del Sacro Imperio. Eso le daba no solo el derecho, sino también el pretexto perfecto para intervenir en el conflicto. Y para él no se trataba únicamente de religión. Quería ampliar su poder dentro del imperio, reforzar la influencia de Dinamarca y detener el avance católico que había aplastado a Bohemia. Los príncipes protestantes, desorientados tras la derrota en la Montaña Blanca, acudieron a él en busca de ayuda. Formaron la llamada Unión de Baja Sajonia, una alianza de territorios protestantes que se colocó bajo la protección danesa. Y Cristián no dudó. Sabía que si no actuaba de inmediato, los Habsburgo extenderían su poder hasta no dejarle espacio para sus propias ambiciones. Pero Fernando II no estaba desprevenido. Reunió otra vez a la Liga Católica bajo Maximiliano de Baviera. Y además apareció una figura destinada a convertirse en símbolo de esta guerra: Albrecht von Wallenstein. Wallenstein no provenía de la nobleza antigua. Había ascendido gracias al comercio, la astucia y, sobre todo, la guerra. Ambicioso hasta la obsesión, ofreció al emperador lo que más necesitaba: un ejército propio, financiado no por las arcas imperiales, sino por el saqueo y los tributos forzados en los territorios ocupados. Era un modelo nuevo de guerra, un ejército que se mantenía a sí mismo, un monstruo errante que devoraba todo a su paso. Pronto, no solo las tropas disciplinadas de Tilly marchaban bajo la bandera católica, sino también los enormes ejércitos mercenarios de Wallenstein. Contra ellos se alzaban los daneses. Y así comenzaba uno de los capítulos más crueles y devastadores de toda la guerra de los 30 años. En el verano de 1626 se produjo la gran confrontación. Cristián IV llevó a sus tropas a Baja Sajonia para cortar el avance de la Liga Católica. El 27 de agosto, en Luther am Barenberg, ambos ejércitos se encontraron. La mañana empezó tranquila, pero el calor del día pronto se transformó en fuego y sangre. Cristián confiaba en su título de rey y en el apoyo de los protestantes para cambiar el rumbo de la guerra. Pero su ejército carecía de experiencia, estaba mal coordinado y no tenía la férrea disciplina de sus enemigos. Tilly, veterano de 1000 batallas, avanzó con precisión implacable. Los tambores resonaban, las descargas de mosquetes llenaban el aire de humo y el estruendo de la artillería sacudía los campos. Las filas danesas vacilaban, se recomponían y volvían a quebrarse. Cristián cabalgaba entre sus hombres, esquivando balas, intentando reagruparlos. Pero la superioridad católica era abrumadora. Al caer la tarde, la batalla estaba decidida. Miles de daneses yacían muertos, sus estandartes capturados, su moral destrozada. Cristián huyó hacia el norte. Su sueño de liderar la causa protestante se había ahogado en la sangre derramada en Luther. Pero aquella derrota fue más que una simple batalla perdida. Abrió el camino a las tropas católicas hacia el norte de Alemania. Muy pronto, ciudades y aldeas fueron saqueadas,
arrasadas, reducidas a cenizas. Donde marchaban los hombres de Wallenstein, llegaban el hambre, la peste y el terror. Los campesinos huían, los campos quedaban abandonados, regiones enteras se despoblaban. Para la gente común ya no importaba quién era católico o protestante. Los soldados saqueaban sin distinguir, robaban grano, requisaban ganado, profanaban iglesias y violentaban a mujeres. El conflicto se había transformado en algo mucho más oscuro, un infierno en el corazón de Alemania. Y aunque Fernando II celebraba su triunfo, incluso entre los católicos empezaban las dudas. Wallenstein, aquel advenedizo convertido en generalísimo, acumulaba demasiado poder. Sus ejércitos eran tan grandes que los mismos príncipes católicos empezaban a temerlo. ¿Seguía siendo un servidor del emperador o ya actuaba como un soberano por cuenta propia? En 1629, el emperador forzó a Cristián IV a firmar la paz de Lübeck. Dinamarca quedó humillada y comprometida a no intervenir nunca más en los asuntos del imperio. Para los protestantes alemanes fue un desastre, sin líder, debilitados y sin un protector fuerte. Pero la guerra, lejos de terminar, apenas cambiaba de escenario, porque ahora, desde el norte, se preparaba la entrada de un rey aún más poderoso y temido, Gustavo II Adolfo de Suecia, un monarca que llegaría como una tormenta desde el Báltico y que llevaría la guerra a un nivel que Europa jamás había visto. Cuando Dinamarca fue derrotada y Cristián IV, en la paz de Lübeck, se rindió, el emperador Fernando II creyó haber ganado la guerra de manera definitiva. Su poder parecía indiscutible. La Liga Católica dominaba el imperio y los ejércitos mercenarios de Wallenstein recorrían las tierras como un torrente impagable. Pero lo que parecía un triunfo no era más que la calma antes de la tormenta. En el horizonte se alzaba una nueva fuerza, una que llevaría la guerra a una dimensión completamente distinta: Suecia. Su rey, Gustavo II Adolfo, conocido como el León del Norte, era joven, ambicioso y movido por una fe inquebrantable. Desde su juventud había soñado con convertir a Suecia en una gran potencia europea. Bajo su mando, aquel reino nórdico se había transformado en una máquina militar, disciplinada, moderna y eficiente. Reformó el arte de la guerra. Sus ejércitos eran más móviles. Su infantería usaba mosquetes ligeros. Su artillería disparaba en rápidas y devastadoras descargas. Frente a los lentos y pesados ejércitos mercenarios de Wallenstein, los suecos eran un enemigo completamente nuevo. ¿Por qué se unió Suecia a esta guerra? Oficialmente, por la defensa del protestantismo. Gustavo Adolfo se presentaba como salvador de sus hermanos de fe, pero en el fondo había también pura política de poder. El emperador comenzaba a controlar las costas del Báltico, el mar que los suecos llamaban su mar interior. Y quien controlaba el Báltico controlaba el comercio del norte de Europa. El rey lo sabía. Si quería garantizar la fuerza de Suecia, debía detener a los Habsburgo. El 6 de julio de 1630, Gustavo Adolfo desembarcó con su ejército en la isla de Usedom, en la costa báltica del imperio. Crónicas cuentan que el rey bajó descalzo, rezó y besó la tierra. Fue una puesta en escena, sí, pero una que dejó huella.
El príncipe de la guerra de Dios, como muchos lo llamaron, había llegado, y con él empezaba un nuevo capítulo de la guerra de los 30 años. Al principio, sin embargo, la situación era desesperada. Muchos príncipes protestantes desconfiaban de él, temían que no viniera a ayudar, sino a apoderarse del imperio. Estaba solo con sus hombres, sin aliados. Pero Gustavo Adolfo no era solo un general, era un maestro de la propaganda, con sermones, manifiestos y la promesa de salvar el protestantismo. Poco a poco fue ganando seguidores. El momento decisivo llegó en 1631, en una batalla que sería un punto de inflexión para toda Europa. Breitenfeld, cerca de Leipzig. Con unos 20.000 hombres, se enfrentó a un ejército católico mayor comandado por Tilly. El sol ardía, los tambores resonaban y el suelo temblaba bajo el estruendo de la artillería. Tilly confiaba en la vieja táctica española de los tercios, bloques pesados de piqueros y mosqueteros. Pero Gustavo Adolfo introdujo algo diferente: rapidez, flexibilidad, coordinación. Su caballería atacaba con golpes fulminantes, su infantería se movía con agilidad, su artillería disparaba en ráfagas cortas y letales. El resultado fue un desastre para la Liga Católica. El ejército de Tilly, invicto durante años, se quebró. Regimientos enteros huyeron. El orden se desmoronó. Al caer el sol, no había dudas. El mito de la invencibilidad católica se había derrumbado. Breitenfeld no fue solo una victoria, fue una revelación. Los protestantes, al fin, tenían esperanza. Desde entonces, el León del Norte marchó por el imperio. Ciudades le abrían sus puertas, príncipes le juraban lealtad, y los ejércitos católicos retrocedían. Para muchos era un salvador, un nuevo David frente al Goliat de los Habsburgo. Pero la guerra no daba tregua. Wallenstein, que había sido destituido por su creciente poder, fue llamado de nuevo. Fernando sabía que solo él, con sus enormes ejércitos, podía hacer frente al rey sueco. Y así, en 1632, llegó el choque entre dos gigantes, la batalla de Lützen. El 16 de noviembre, la niebla cubría los campos. El aire era húmedo, la visibilidad escasa. Los cañones retumbaban. El fuego de mosquetes rompía el silencio y el humo cubría todo. Gustavo Adolfo, vestido con un manto claro, cabalgaba al frente de sus hombres, dándoles ánimo. Pero en medio del caos perdió la orientación. La caballería enemiga cortó las líneas. El ruido hacía imposible escuchar órdenes. De pronto, el rey quedó rodeado. Las crónicas cuentan que recibió varias heridas. Su caballo se desbocó y lo derribó. Su guardia personal luchó desesperada, pero no pudieron salvarlo. Gustavo Adolfo cayó en el campo de batalla. Cuando la noticia llegó a las filas suecas, un grito de dolor recorrió al ejército. Y aún así, los soldados continuaron. Inspirados por la memoria de su rey, presionaron y finalmente hicieron retroceder a Wallenstein. Al caer la tarde, Lützen fue una victoria, pero sin el héroe que la había hecho posible. El cuerpo del monarca, ensangrentado y desfigurado, fue retirado del campo. Para los protestantes, aquel día significó un triunfo momentáneo, pero una pérdida eterna. La muerte del León del Norte marcó un antes y un después. Él había cambiado la guerra, había desafiado al emperador,
había dado esperanza, pero con su ausencia, los protestantes quedaron sin un líder claro. El conflicto, que ya llevaba 2 décadas, entraba ahora en su fase más caótica y sangrienta. Europa comprendió entonces una amarga verdad. Incluso los más grandes héroes eran mortales. Y el legado de Gustavo Adolfo viviría no en su reino, sino en la llama de una guerra que aún estaba lejos de apagarse. Sin Gustavo Adolfo, a los suecos les faltaba un liderazgo claro. El canciller Axel Oxenstierna tomó las riendas políticas, pero un canciller no podía reemplazar a un rey. Suecia seguía en guerra, sí, pero el mando quedaba en manos de generales más interesados en gloria y botín que en verdadera estrategia. Mientras tanto, Wallenstein, el gran caudillo de mercenarios, volvía a encabezar los ejércitos imperiales. Pero él ya no era fiable. Su ambición crecía sin medida. Mantenía tratos secretos con los enemigos. Y pronto incluso el propio emperador empezó a desconfiar de él. En 1634, en un cuarto oscuro de Eger, Wallenstein fue asesinado por sus propios oficiales, siguiendo órdenes directas de Fernando. El conflicto parecía ya fuera de control. Ejércitos enteros cruzaban el imperio saqueando, incendiando, matando, sin un objetivo definido. Ciudades reducidas a cenizas, aldeas abandonadas, campos arrasados, campesinos huyendo a los bosques, el hambre extendiéndose como plaga, y enfermedades que devastaban regiones enteras. Testigos de la época cuentan que en algunos lugares murieron 9 de cada 10 personas. Partes de Alemania central y meridional quedaron convertidas en desiertos. Aquello ya no era un choque de religión ni de política. Era una lucha por la mera supervivencia. En ese escenario apareció una nueva potencia, Francia. El cardenal Richelieu, el hombre fuerte del rey Luis XIII, había dudado durante mucho tiempo. Francia era católica, sí, pero la política pesaba más que la fe. Richelieu comprendió que un imperio de los Habsburgo, demasiado poderoso, acabaría rodeando a Francia. España por el sur y el oeste, el emperador por el este. Así que tomó la decisión. Francia entraría en guerra, pero del lado protestante. En 1635, París rompió con Roma y se lanzó al conflicto. Con ello, la guerra dejó de ser un enfrentamiento religioso. Ahora era un choque de poderes europeos. Los bandos ya no se definían por la fe, sino por la política. Francia aportó tropas entrenadas, oro y diplomáticos que buscaban aliados en todas partes. El incendio se extendió por el continente. Las batallas sacudieron Europa desde los Países Bajos hasta Bohemia, desde el norte de Italia hasta el mar Báltico. Francia y Suecia avanzaban dentro del imperio, mientras las fuerzas imperiales trataban en vano de mantener el control. A veces vencía un bando, a veces el otro. En 1634, Suecia sufrió una derrota catastrófica en Nördlingen. Miles de muertos, la alianza protestante rota, muchos príncipes pasándose al emperador. Por un momento parecía que Fernando tendría la victoria final, pero Francia no cedió. Con dinero fresco y nuevos ejércitos, siguió alimentando las llamas. El imperio se convirtió en un escenario de guerra interminable. Casi ninguna región quedó intacta. Würzburg, Magdeburgo, Heidelberg, una tras otra, las ciudades
eran sitiadas, saqueadas, incendiadas. Para la gente común, la guerra era ya una pesadilla sin fin. Los cronistas hablaban de tiempos del demonio, de un apocalipsis a pedazos. Una generación entera creció sin conocer la paz. La brutalidad no conocía límites. Los mercenarios, meses sin cobrar, sobrevivían de la tierra. Y eso significaba tomar todo lo que encontraran. Ganado robado, mujeres violadas, niños raptados, iglesias profanadas. El hambre llevó al canibalismo, y tras los ejércitos avanzaban la peste y el tifus como compañeros invisibles. El Guerra de los 30 años se convirtió en sinónimo de miseria, crueldad y devastación. Y aún así, los poderosos siguieron luchando. Francia quería debilitar a los Habsburgo. Suecia quería mantener su influencia. El emperador buscaba sostener un imperio que se desmoronaba. Ninguna victoria era definitiva. Ningún tratado parecía posible. Batallas como Rocroi en 1643, donde los franceses aniquilaron a la élite militar española, mostraban que la vieja España estaba en declive. Pero ni siquiera esos triunfos trajeron un fin rápido. Finalmente, tras décadas de sangre, hasta los más obstinados comprendieron que aquello no podía continuar. En 1644 comenzaron las negociaciones en Münster y Osnabrück. Diplomáticos de toda Europa viajaron, discutieron, amenazaron, negociaron, mientras, afuera, los cañones seguían rugiendo. En 1648, después de 4 años de conversaciones, se firmó la Paz de Westfalia. No fue una victoria total de un bando sobre otro, sino un compromiso nacido del agotamiento. Entre sus puntos más importantes, igualdad religiosa. Católicos, luteranos y calvinistas fueron reconocidos como confesiones legítimas. Terminaban así décadas de persecución. Nuevo equilibrio de poder. Francia y Suecia salieron fortalecidas. España perdió peso y la Casa de Habsburgo quedó debilitada. Reorganización del imperio. Los príncipes alemanes obtuvieron amplia autonomía. El emperador quedó, pero su poder se redujo. El Sacro Imperio pasó a ser un mosaico de estados casi soberanos. Soberanía moderna. Por primera vez se reconoció que cada país podía decidir por sí mismo su religión y su política. Para muchos es el nacimiento del sistema internacional moderno. Cuando la paz fue firmada, el imperio apenas se reconocía. 1/3 de la población había muerto. Regiones enteras estaban desiertas. Ciudades en ruinas. La agricultura arruinada. Harían falta generaciones para que Europa Central sanara sus heridas. Y sin embargo, la paz de Westfalia trajo algo impensable: silencio. Por primera vez en 30 años callaron los cañones. Los soldados regresaron, los que aún vivían, y la gente volvió a sembrar campos, a abrir mercados, dar a luz sin temer que un ejército irrumpiera al día siguiente. Para Europa, 1648 fue más que el fin de una guerra. Fue el fin de una época. El conflicto que había empezado como lucha de fe terminó como guerra de poder y al final sentó las bases de una nueva era política. Pero en la memoria de los pueblos quedó grabado el horror, el hambre, la peste, las aldeas ardiendo, los cuerpos abandonados en los campos. Generaciones enteras contaron historias de
cuando llegó la guerra, como si hubiera sido una fuerza de la naturaleza que todo lo arrasó. Así terminó la guerra de los 30 años, no con la victoria de unos, sino con un frágil, doloroso y necesario pacto. Europa, exhausta, sobrevivió, y de sus cenizas nació un nuevo orden mundial, cuyas huellas aún sentimos hoy.